capítulo 6 de San Lucas. El capítulo 6, que de alguna manera se corresponde con el capítulo 5 y todos los siguientes de San Mateo, que hemos dado en llamar el Sermón de la Montaña. Bueno, pues este de San Lucas es el Sermón de la Llanura, porque se distingue así en su ubicación geográfica, como veremos, y también en su redacción, en la presentación de la doctrina de Jesús, sustancialmente idéntica, como es natural, pero se distingue de la presentación que hace San Mateo. Mateo presenta esta larga predicación de Jesús en la montaña, debido al interés que tiene por hacer de la figura de Jesús un trasunto, o mejor dicho, por presentar a Jesús como la verdadera culminación de la figura que era tipo de Jesús, o sea, de Moisés. Moisés da la ley en el monte Sinaí, una montaña. Sabemos que la montaña es el lugar privilegiado para el encuentro con Dios en toda la Sagrada Escritura. El mismo Jesús va al monte a orar. Estaba solo orando en el monte. Nos dicen siempre que lo presentan a esas horas cuando todavía era de noche. Y en fin, tantísimas teofanías, manifestaciones divinas en la montaña. La Carmelita ha sido llamada a la montaña, a entenderse con Dios en la cima del monte Carmelo, con los brazos en alto, como Moisés, para que los que luchamos abajo podamos ganar las batallas contra los amalecitas, contra los enemigos de la fe, de Dios. Pues bien, toda esa presentación de Jesús, que se sienta en la cátedra de Moisés, que viene a enseñarnos, San Lucas la coloca en la llanura. Ha dicho un poco antes, en el mismo capítulo 6, versículo 12, lo veíamos esta mañana, antes de la elección de los apóstoles, que por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche en oración a Dios. O sea, comienza la cosa, digamos así, por un monte. Comienza por un monte. Al hacerse de día, reunió a sus discípulos. San Mateo lo presenta más explícitamente llamándolos desde el monte. Y dice, después de enumerar la lista de los 12 apóstoles, el versículo 17, siempre estamos en el capítulo 6, bajando después con ellos, se detuvo en un llano donde estaban muchos de sus discípulos y un gran gentío de toda Judea y Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que habían venido para escucharle y para que curara de sus enfermedades, para que los curara. Los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente quería tocarle porque salía de él una fuerza que curaba a todos. Bien, San Lucas nos está presentando el lugar y el auditorio. Le interesa siempre mucho subrayar que los 12 son una porción escogida del gran grupo de discípulos. Los 70 y aún muchos más. Los 70 era un grupo más selecto y aún se dirá cuando Jesús se aparezca a Pedro, lo dirá también San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que como sabemos también es su autor, dirá, se apareció a más de 500. El grupo de los discípulos de Jesús era muy amplio. Por eso llama la atención la soledad en que le dejaron en la pasión. Era un grupo muy amplio. Y
ese grupo tan grande, 500 en aquellos tiempos es un número considerable. Ahora se reúnen enseguida 2 o 3 millones con los trenes y los aviones, pero entonces los pueblos eran pequeños, los medios de comunicación eran malos. Bueno, pues tenía más de 500, de esos los 72 y de los 72 los 12. Pues con todos esos, muchos de sus discípulos y un gran gentío se detiene en el llano. Por eso se le llama el sermón de la llanura. ¿Por qué? Porque San Lucas como que tiene interés en decir, bueno, no es un sermón, no es una enseñanza dirigida a un círculo de corte más o menos asambleístico, eclesiástico, sino que como es una llanura, no tiene límites, no tiene, el horizonte se pierde, la lejanía. Quiere decir que es un sermón claramente evangelizador, de buena nueva a todos los hombres de buena voluntad. Y a ese sermón acompañan las curaciones. Como dice el concilio, Cristo, la revelación de Jesús es gestis verbisque, con gestos y con palabras. Gestos, las curaciones. Hay, como decíamos, en las tentaciones, muchos elementos comunes entre San Mateo y San Lucas. Las tentaciones es prácticamente el mismo relato, solamente que San Lucas cambia de orden la segunda y la tercera tentación. Donde San Mateo pone la segunda, San Lucas pone la tercera y viceversa. En este caso, como estamos diciendo, diverge de San Mateo en la presentación, en el lugar, en el número de bienaventuranzas, que si en San Mateo son 8, en San Lucas solo son 4, pero que se convierten en 8 porque esas 4 se desdoblan en 4 maldiciones. Y aunque parezca que esa visión que tiene San Mateo latente de Cristo como nuevo Moisés en el Sinaí no está presente en San Lucas, en realidad lo está más de lo que pudiera parecer en una primera lectura. Porque no olvidemos que cuando Moisés encuentra al pueblo para darle la ley, es cuando desciende de la montaña, cuando baja hasta el llano. Y entonces Jesús, que ha subido a la montaña a orar, a llamar a sus discípulos, baja a tomar contacto físico con el pueblo. Y aquí tenemos una vez más, es preciosa esta lectura, hermanas, tenemos una vez más cómo se patentiza el hecho de que Lucas es el evangelista de la misericordia. Lucas no nos está presentando a Jesús en lo alto, distante de nosotros, inaccesible, inalcanzable, sino que lo hace bajar de la montaña hasta nuestro nivel. Nosotros, pobrecitos, que estamos siempre como pobres gusanillos de tan mal olor, que diría la Santa Madre, que estamos tantas veces en la ronda del castillo. Y San Lucas nos hace bajar a Jesús, lo pone a nuestra altura y hace que nos toque. Es precioso esto. Bajando después con ellos, se detuvo en un llano. O sea, no dice llegó, sino se detuvo, sin prisa, se paró allí, en el llano, en nuestra miseria, en nuestra horizontalidad, en nuestra pobreza, en nuestra humanidad. Se detuvo en el llano, donde estaban muchos de sus discípulos y un gran gentío que habían venido para escucharle y para que curara sus enfermedades. Y toda la gente quería tocarle, porque salía de él una fuerza que curaba a todos. Miren, madres y hermanos, Jesús baja para que le toquemos. En realidad estamos asistiendo a un anticipo
de la Eucaristía y de la encarnación, claro, no anticipo de la encarnación, sino a una acentuación del hecho de la encarnación que nos anticipa el misterio eucarístico. Jesús abandona los esplendores del Padre, hablando siempre metafóricamente, porque es una manera de hablar poética, imperfecta, pero Jesús baja del cielo a nuestra tierra. En la pobreza de Belén, en el seno de una virgen, se hace hombre como nosotros, y como los pastores, como los magos, como María y José, le podemos tocar. Le hemos tocado en Belén y en el templo de Jerusalén como Simeón y Ana, tomándole en brazos, y le hemos jugado con él en Heliópolis, como jugaba idealmente San Buenaventura cuando en su oración iba hasta Egipto. Y en fin, le hemos ido tocando a Jesús, porque es muy importante en Lucas el hecho de tocar a Jesús. Sufro al haberme saltado esta tarde, pero en fin, tenemos 3 horas para estar ahora con el Señor, con Jesús sacramentado, para meditar, contemplar estos 2 evangelios. Pero volvamos un poco a ellos, así tratamos todo. Lucas 5:12 hasta el 26, la curación del leproso y del paralítico. Aquel leprosito, un hombre cubierto de lepra, dice Lucas, o sea, quiere decir, todo él infundía asco. Cubierto, no es que estuviera afectado por la lepra, cubierto de lepra, era que la carne se le caía a trozos por todo el cuerpo. Y al ver a Jesús cae rostro en tierra, en parte por adoración, en parte por humillación, en parte por educación para que Jesús no le vea la cara tan deforme, tan repugnante, y le suplicaba, no dice le suplicó, sino le suplicaba una vez y otra. Porque Jesús a veces se hace de rogar para probar la fe. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ejaculatoria est. Domine, si vis, potes me mundare. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús entonces se salta todas las leyes divinas y humanas, porque era también una ley del Levítico, no acercarse a los leprosos, no tocarles. Pero Jesús se salta las leyes porque es el supremo legislador. Él es la ley de Dios, y la ley de Dios es el amor. Extendiendo la mano le toca al leproso. Ya lo que viene después nos da igual. Lo que viene después nos da igual, porque ya lo entendemos en ese tocar de Jesús. La carne putrefacta, pestilencial de aquel hombre, y así nos toca Jesús a nosotros. Queda limpio. Y en el acto desapareció de él la lepra. Jesús le tocó. Y vuelve a terminar Lucas este evangelio. Muchos acudían a él, grandes muchedumbres, para oírle y para que les curase. Siempre San Lucas dice las 2 cosas, para escucharle y tocarle. Porque esa es nuestra manera de tratar a Jesús. Oír su palabra y recibir su misericordia, su abrazo perdonador. Pero él se retiraba a lugares solitarios para orar. Otra vez, la insistencia machacona de Lucas con la oración de Jesús. Y después viene el paralítico. Y le ponen delante de Jesús, bajándole por el techo, en fin, todo eso. Y sabemos, Jesús primero le perdona sus pecados ante la estupefacción de toda la concurrencia. Y para que veáis, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Han meditado muchas veces este evangelio y les habrá causado no poca perplejidad la caída de Jesús, porque después que curas a un paralítico, que hasta que se desentumezca un poco, bueno, Jesús curaba del todo y se pondrían a saltar enseguida los que curaba, no tendrían problema. En fin, la gracia completa hubiera sido decir, échate a correr y ahí se quede la camilla y nunca más se sube. No, pero coge la camilla. ¿Qué gracia es esta de Jesús? Que le encarga al otro que cargue con su camilla. Esto tiene mucha enseñanza, ¿eh? Jesús nos cura.
pero no te olvides de aquello de lo que has sido curado. Coge tu camilla, lleva en tu memoria aquella lepra, aquella parálisis, para que me estés dando constantemente gracias. No para que vuelvas a ella. Siéntete liberado, feliz, sanado, curado para siempre. Pero toma tu camilla, no te olvides de aquello de lo que te he curado. Por tanto, oír a Jesús, recibir a Jesús como el nuevo Moisés, como el gran legislador que nos da las tablas de la nueva ley, que es la ley del amor, significa dejarse tocar por Jesús, porque salía de él una fuerza que curaba a todos. Por eso Jesús baja de la montaña a la llanura, para que el pueblo sienta físicamente la salvación de Jesús. Porque en él está el poder de Yahvé. Y empieza la curación del paralítico. Habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, o sea, de toda Palestina. Estamos hablando de un radio de más de 100 kilómetros en aquellos tiempos. Y habían venido a Jesús, a un muchacho de 30 años, que era un don nadie. Y dice San Lucas, punto y seguido, siempre el mismo versículo 17 del capítulo 5. Porque el poder del Señor le impulsaba a realizar curaciones. O sea, no lo podía remediar. Jesús no puede remediar el curarnos. Le sale del alma. ¿Por qué? Porque le impulsa el poder del Señor. ¿Cuál es el poder del Señor? Lo decimos en una oración litúrgica. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu omnipotencia con el perdón y la misericordia. El verdadero poder del Señor no es cuando truena majestuoso en el Sinaí, ni cuando crea los mundos. El poder del Señor es cuando toca a un leproso repugnante y le dice, quiero, queda limpio. El poder del Señor impulsa a Jesús a curar. Y cura incluso a aquellos que solamente le han tocado, como veremos en el caso que terminaremos con esa contemplación seguramente en nuestros ejercicios, en el caso de la hemorroísa. Alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza salía de mí, incluso tocándole a hurtadillas por detrás. Y Jesús ve nuestra fe. ¿Es que nos avergonzamos tanto de aparecer cara a cara ante Él, leprosos como estamos? Entonces Jesús nos curará, pero hay que tocarle. Y es que nos parece que somos tan repugnantes que no nos podemos dejar tocar por Él, tenemos que tocarle nosotros a Él, la orla de su manto. Y es mucho más lo que hacemos o lo que hace Él con nosotros en la Sagrada Comunión. Pensemos en la cantidad de oyentes que tiene Jesús, ya lo hemos visto, el grupo enorme que hay de oyentes. Nosotros no somos cientos ni miles, no somos de toda Judea y Jerusalén y del litoral de Tiro y de Sidón. El discurso de Jesús, las palabras de Jesús, son escuchadas comunitariamente por un colectivo humano, pero llegan a cada uno tal como las necesitamos. Llegan a cada uno como una caricia de la curación de Jesús. Jesús no hablaba a la muchedumbre, Jesús hablaba a cada uno, a cada uno. Vosotros, dice las bienaventuranzas de Lucas son personales. Las de San Mateo son impersonales. ¿Han caído en la cuenta de esto? Es muy bonito. Es otra vez más Lucas el evangelista de la misericordia.
San Mateo dice: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y San Lucas nos dice a nosotros: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. O sea, en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, Jesús habla de una manera totalmente personal. Se dirige a mí con mi nombre y mi apellido, y eso es una muestra de la misericordia del corazón de Jesús, que se da como si en el mundo solo existiera yo. Vuestro es el reino de los cielos. Esas bienaventuranzas, lo mismo que en San Mateo, lo que son es por parte de Jesús una, ¿cómo decir?, una inversión del orden de las cosas, una desestabilización del orden. Vuelve del revés lo que parecía que estaba del derecho y que en realidad está del revés. Son 8 insensateces, 8 locuras o 4 en el caso de Lucas, porque los destinatarios de estas bienaventuranzas son los pobres. Así sencillamente basta, los pobres, porque los que tienen hambre, los que lloran y los que son perseguidos en realidad son pobres. Son diversas formas de pobreza. El hambre es la más llamativa, pero la soledad, el abandono, la incomprensión que provoca las lágrimas es otra forma de pobreza peor que el hambre. La pobreza la está padeciendo hoy el mundo horriblemente. Y la persecución es una forma de pobreza de espíritu. Hoy tantos hermanos cristianos nuestros que están siendo perseguidos, masacrados, martirizados. Otra forma de pobreza. A esas pobrezas se dirige Jesús para tocarlas. Está siendo esto, por parte de Lucas, 2 capítulos después, un eco, una repetición de lo que había dicho Jesús leyendo a Isaías en la sinagoga que veíamos esta mañana. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para derramar la infinitud de mi unción y dar a los cautivos la libertad, a los oprimidos hacer saltar sus cadenas, a los ciegos la vista. Eso es un anticipo de las bienaventuranzas. No pensemos que la mirada de Jesús se dirige preferentemente a los pobres, porque son mejores o más justos que los ricos, sino porque Dios quiere mostrarse más misericordioso con los oprimidos, con los que padecen cualquier pobreza, con los que son excluidos por cualquier motivo. No caigamos en ese pauperismo que hace daño. Es verdad que los preferidos de la Iglesia son los pobres, pero es también verdad que la pobreza más grande es la del pecado y que la Iglesia no es una ONG solamente para procurar que no haya hambre en el mundo. Ya lo procura. Hoy es el domingo de las Manos Unidas y todas esas cosas. Está muy bien y nadie hay más experta en humanidad que la Iglesia, ni nadie ha hecho más en la historia por los pobres que la Iglesia. Parece que es una cosa que se estuviera descubriendo ahora. No viene de que la Iglesia es Iglesia. Nadie ha hecho más por los pobres. Pero sobre todo, nadie ha hecho más por erradicar el pecado. Ahora se cayera en una obsesión por eliminar las condiciones de desigualdad entre los hombres, que es un propósito muy laudable, pero si se cayera en eso en detrimento de luchar contra el pecado y de evangelizar al hombre y de sacar a los paganos y a los herejes de su error, pues se perdería un poco de vista su misión. Cristo ha venido a tocar todas las pobrezas, y en la curación de los enfermos siempre los evangelistas están viendo una liberación del pecado. Lo hemos visto bien claro con el Evangelio del paralítico. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, ¿qué es lo primero?
entonces hago lo secundario. Es levántate y coge tu camilla y echa a andar. Pero coge tu camilla para que no te olvides de que eres un pecador. Como característico de San Lucas está el hecho, ya lo hemos apuntado antes, de que las bienaventuranzas van seguidas de cuatro ayes, 4 lamentos, o si queremos ser más drásticos, 4 maldiciones contra los ricos, la primera, que no aparece en Mateo. ¿Por qué? Porque dirá Jesús en el capítulo 12 de San Lucas, el 19, que toda confianza puesta en la riqueza es engañosa, pero en la riqueza, también en el sentido material, porque es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, pero sobre todo entendida la riqueza como aquel versículo de la Sagrada Escritura también. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tanto hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis satisfechos, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, que lo mismo hacían sus antepasados con los falsos profetas. Benedicto XVI, sobre las bienaventuranzas. Dice que no hay contradicción alguna entre Mateo, que habla de los pobres en espíritu, y Lucas, según el cual el Señor se dirige simplemente a los pobres. Se ha dicho que Mateo ha espiritualizado el concepto de pobreza, entendido por Lucas originalmente en sentido exclusivamente material y real, y que de este modo lo ha privado de su radicalidad. Quien lee el Evangelio de Lucas sabe perfectamente que es él precisamente quien nos presenta a los pobres en espíritu, que eran, por así decirlo, el grupo sociológico en el que pudo comenzar el camino terreno de Jesús y su mensaje. La pobreza de que se habla nunca es un simple fenómeno material. La pobreza puramente material no salva, aun cuando sea cierto que los más perjudicados de este mundo pueden contar de un modo especial con la bondad de Dios. Pero el corazón de los que no poseen nada puede endurecerse, envenenarse, ser malvado, estar por dentro lleno de afán de poseer, olvidando a Dios y codiciando solo bienes materiales. Se trataría de una actitud, había dicho antes el Papa, que está en los antípodas de la actitud de María y José, de Simeón y Ana, de Zacarías e Isabel, de los pastores de Belén, de los 12 apóstoles. Son hombres que no alardean de sus méritos ante Dios. No se presentan ante Él como si fueran socios en pie de igualdad, que reclaman la compensación correspondiente a su aportación. Son hombres, seamos de estos, son hombres que se saben pobres también en su interior. Personas que aman, que aceptan con sencillez lo que Dios les da, y precisamente por eso viven en íntima conformidad con la esencia y la palabra de Dios. Las palabras de Santa Teresa de Lisieux, de que un día se presentaría ante Dios con las manos vacías y las tendería abiertas hacia Él, describen el espíritu de estos pobres de Dios. Llegan con las manos vacías, no con manos que agarran y sujetan, sino con manos que se abren y dan, que así están preparadas para la bondad de Dios que da. Leamos pues y acojamos y pidamos la gracia de vivir estas bienaventuranzas en el espíritu de infancia de Santa Teresita, porque entonces será nuestro el reino de los cielos. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Si no vivís con las manos vacías, no entraréis en el reino de los cielos. Dice el Papa después que quien de manera intensa ha traducido esta bienaventuranza es Francisco de Asís. Esta humildad extrema era para Francisco sobre todo libertad para servir, confianza extrema en Dios, que se ocupa no solo de las flores del campo, sino sobre todo de sus hijos. Ya no vivía para sí mismo. Mediante la llaga de los estigmas, como persona renacida, vivía totalmente por Cristo y en Cristo. Aspiraba a esto, tener como si no se tuviera, que dice San Pablo a los corintios. La pobreza es parangonable con la humildad. Aprended de mí, soy manso y humilde de corazón. Jesús, que desciende del monte donde ha estado orando a la llanura para tener lo que se llama el sermón de la llanura, que es el sermón de la ternura, porque es el sermón del acercamiento. No es solo un sermón de discurso, sino es gestis verbisque, con gestos y con palabras. Jesús nos toca los gestos y Jesús nos enseña. Y nosotros vamos a la llanura donde no hay horizontes, donde caben todos, vamos como comunidad, para que Jesús nos hable en conjunto, pero nos hable individualmente. Y después de habernos propuesto las bienaventuranzas, nos hablará del amor a los enemigos, nos hablará contra la hipocresía y nos hablará de los frutos buenos y malos, de cómo se diferencian. De José y María nos concedan esta gracia, que siendo como somos unos pobres leprositos, pecadores, nos dejemos tocar por ese nuevo Moisés que nos ha traído la ley del amor.